En el videotutorial de hoy de MuseScore vamos a aprender a empezar a maquetar, vamos a crear saltos de pentagrama, vamos a crear compases, vamos a crear casillas de primera, de segunda y otro montón de pequeñas cositas. Todo esto es el resumen de lo que vamos a ver y venga, vámonos al estudio. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra transcripción del aria de Johann Sebastian Bach, de la suite en re, y ya hoy vamos a escribir estos dos pentagramas más, en los cuales nos vamos a encontrar que vamos a tener que añadir compases, vamos a tener que añadir segundas voces, como estáis viendo, casillas de primera y de segunda, las repeticiones y esa clase de pequeñas cosas, algún pequeño texto como vemos aquí de right hand, de mano derecha y nada, pues vamos a ello, vamos a ponernos en marcha. Lo primero de todo, aquí lo dejamos el otro día, es que tenemos que añadir compases, ¿vale? Para que, como vemos aquí en esta parte, pues tenemos 5 más en esta parte y otros 5 aquí en el segundo y tercer pentagrama. Pues bien, para insertar compases hay dos formas de añadirlos. Yo podría, imaginemos que a partir de esta selección quiero añadir un compás justo delante y entonces es así de fácil. Cualquier cosa que queramos añadir, nos venimos aquí a esta pestaña, nos vamos a compases y aquí están las dos opciones que os decía. Directamente el atajo es Shift-I y entonces si yo pulso a insertar un compás, me pone un compás, lo añade justo delante inmediatamente delante del compás que yo había seleccionado, ¿vale? Si yo hago Control Z, lo elimino y podría ser que quiero insertar varios compases. Eso es precisamente la otra opción y es la diferencia. Si yo le doy a insertar compases, se abre un diálogo y ahora me dice que cuántos quiero insertar. Le voy a decir 2, por ejemplo, y aquí me los da, ¿ok? A continuación, lo que tenemos, la otra opción que tenemos que hacer es añadir compases, pero ya al final, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, yo selecciono, le doy a añadir compases y aquí lo tengo. Añadir un compás al final es tan fácil como hacer el Command B, como vemos aquí en el atajo. Eso en Mac, en PC es Control B y entonces cuando nosotros le damos se añade justo uno al final. Si yo le voy dando Control B, os vais viendo aquí cómo me va añadiendo los compases que necesito, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo veis claro? La otra forma de añadir compases es que es igual que la anterior, ya no solamente uno al final, sino que podemos añadir varios. En esta ocasión, el atajo para añadir varios compases al final tenemos que es Alt, que es este simbolito que tenemos aquí como esa especie de Z, ¿vale? Con una rayita y el Shift. Y a continuación B. Y entonces le damos y se nos añade un diálogo y nos dice que cuántos queremos insertar. Pues si yo tenía aquí 3, 4, 5, 6, 7, 3 más y ya los tendríamos todos, ¿de acuerdo? Así de simple es como añadir compases. ¿Cómo borrar los compases? Bien, tenéis que saber que hay dos formas de borrar. Uno es borrar el contenido, es decir, si yo quisiera eliminar estos arpegios de aquí, simplemente los selecciono y le doy a borrar en nuestro teclado, ¿vale? O suprimir y lo elimina, ese o el que queráis, ¿vale? Pero no nos ha eliminado todo el compás, solamente el contenido. Hago un Control Z para que
volver a tenerlo. Y entonces, si yo quiero eliminarlo todo, es tan fácil como seleccionarlo todo. Esto lo hago, recordad, selecciono un compás pinchando en el ratón, mantengo pulsado Shift y añado hasta el final, pulsando también en el ratón y el Shift mantenido. Y ahora es cuando viene la forma de hacerlo. Botón derecho del ratón, se nos abre un diálogo que aparece aquí en compás, y como veis es simplemente dándole en Mac Command borrar o en PC Control y borrar o suprimir, y entonces pulsamos y como acabáis de ver lo elimina todo. Un pequeño truco de escritura, cuando nosotros estamos normalmente escribiendo, ¿vale? Voy a bajar un poquito el volumen. Cuando nosotros estamos escribiendo, podemos movernos con los cursores, pero si dejamos pulsado la tecla Alt, la que hemos visto antes, ¿vale? Puedo moverme, como estáis viendo, de pentagrama en pentagrama, ¿lo veis? Y entonces es muy práctico para poder conocer ese atajo, para poderme mover directamente, como estáis viendo, me puedo mover entre los pentagramas. Bien, pues vamos a empezar a maquetar, que maquetar no es otra cosa que situar espacialmente los compases tal y como los necesitamos y que a nivel gráfico quede todo bien plasmado. En este caso, como estamos haciendo una transcripción, para que quede igual, tenemos que tener en nuestra maquetación 4 compases arriba, 5 en el segundo sistema, en el segundo pentagrama, y otros 5 en el siguiente. Pues mirad, dentro de la maquetación tenemos que en esta pestañita, en nuestra paleta gráfica, tenemos los saltos y espaciadores. Los espaciadores los veremos más adelante, lo que nos interesa son los saltos, y es lo que os voy a explicar. Normalmente podemos hacer un salto de sistema, que es el sistema es el pentagrama, tal y como lo definen tanto aquí en MuseScore como en Sibelius y en Finale, lo llaman así, salto de sistema, en donde yo selecciono el compás y pincho, y directamente, como estáis viendo, me ha añadido aquí esta flechita, y esta flechita hace que a partir de este compás ya salta al siguiente pentagrama. Ahora yo quiero otros 5, 3, 4 y 5. Aquí le añado a la flechita, ¿vale? Y ya me los ha dejado organizados. ¿Lo veis? Así de fácil es organizar esos compases. Después también tenemos lo que es el salto de página. Si yo quisiera, por ejemplo, aquí en este compás que terminara nuestra primera página, simplemente añado salto de página y, como acabáis de ver, me lleva aquí, me está llevando aquí a una nueva página, ¿de acuerdo? Y ya pues haciendo como habíamos enseñado antes, control B, el command B, ya pues me añade los compases que yo necesito. Para eliminar estos saltos es tan fácil como seleccionarlo y darle a borrar o suprimir. Damos a selecciono y suprimir, ¿lo veis? Control Z para volver a rehacer lo que teníamos. Ahora aparece otro salto que es muy interesante. Es el salto de sección. El salto de sección sirve para organizar dentro de una partitura diferentes partes, diferentes secciones, o, como muchos músicos sabéis, pues movimientos. Imaginemos que aquí se termina el primer movimiento, ¿vale? Y a partir de ahí quiero, en vez de crear un salto de sistema, ¿vale? Lo voy a eliminar. En vez de un salto de sistema, creo un salto de sección. Y decís, buah, pero si es lo mismo, me aparece todo exactamente igual y todo. Bueno, lo primero es que al haber creado este salto de sección, aquí vuelven a aparecer los instrumentos principales tal y como teníamos, ¿vale? Como aparece en el principio del todo. Y
Lo realmente interesante de este salto de sección es que, si os dais cuenta, aquí tenemos 4 compases. Este debería ser el quinto, y después sexto, séptimo, octavo, noveno, y este debería ser el décimo. Y si os dais cuenta, me ha creado una nueva numeración. Ahora es el 6, si os estáis dando cuenta, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es la diferencia grande entre lo que sería un salto de sección y un salto de sistema. Para eliminarlo es tan fácil como seleccionarlo y borrarlo. Pincho en el compás donde quiero el salto de sistema y añado. ¿Lo veis? Ahora hay un pequeño detalle en cuanto a maquetación. Como veis, aquí aparece el nombre principal y aquí aparece otra cosa. Estos textos los puedo cambiar simplemente pinchando, haciendo doble clic, y si os dais cuenta, en este diálogo nos dice las propiedades del pentagrama y las propiedades de las partes. Aquí me está diciendo que el nombre de la parte aparece como saxofón alto y el nombre corto pues es saxofón. Yo lo puedo cambiar, lo voy a poner bien sin ninguna falta, en mayúscula y así. Y directamente la parte principal del primer pentagrama nos aparece así, o si queremos contralto, que sería lo correcto, saxofón contralto, y en los siguientes compases que aparezca de recordatorio de esa forma. Y si os estáis dando cuenta, ¿vale? Hemos cambiado esos textos. Otro pequeño detalle que tenemos que tener en cuenta a la hora de la maquetación es que, aunque nosotros hayamos introducido lo que son los saltos de sistema, ¿vale? Podría ocurrir lo siguiente, que cuando nosotros empezamos a escribir todo nuestro texto musical, yo ya lo tengo escrito de antes y lo he copiado, pues como veis aquí me ha desmaquetado todo. Aquí sí tengo lo que son 5 compases, pero ya después aquí no. Lo que está ocurriendo aquí precisamente es una cuestión del programa para facilitar la lectura. Él entiende que si juntamos todos estos compases juntos, los 5, el pentagrama va a quedar muy compacto y no se va a poder leer con facilidad. Entonces, eso es una cuestión realmente muy fácil de solucionar y es una cuestión de espacio. Cuando nosotros queremos forzar el introducir lo que son 4 compases, o mejor dicho 5, y tenemos aquí solamente 4, hay que crear espacio. La forma más rápida de hacerlo, y además que en este sentido nos viene muy bien porque aquí en nuestra original veis que no nos aparecen los instrumentos, pues la forma más fácil de crear espacio es simplemente eliminando lo que son estos instrumentos. Y como veis, ya simplemente eliminando eso ya nos ha generado el espacio que nosotros necesitamos para que se quede maquetado correctamente, ¿vale? Habrá otra opción que ya veremos más adelante, que podemos hacer que el texto pueda ser más grande o más chiquitito, lo que es la fuente musical. En cuanto a las alteraciones accidentales que podemos ir encontrando durante la pieza, es tan fácil como seleccionar la nota que queramos y aquí en la paleta gráfica nos vamos a alteraciones y simplemente pinchamos sobre el B cuadro, sostenido, doble sostenido, el doble bemol, ¿vale? O las opciones que tenemos. También podremos más adelante añadir nuestras propias alteraciones, o pulsando en la Z se nos puede abrir aquí un diálogo donde nosotros tenemos todas las alteraciones. ¿Lo veis? Es la paleta maestra donde podemos tener incluso las alteraciones, pues eso, los cuartos de tono y cantidad de grafías especiales. Simplemente, si queremos añadir, por ejemplo, este cuarto de tono, lo arrastramos.
Lo siguiente que tenemos que ver es que en estos dos compases, en el compás 5 y 6, tenemos, como estáis viendo, una segunda voz. Tenemos esta primera, voy a hacer un poquito aquí de espacio para que podáis verlo bien y lo coloco aquí. Vale. Podéis estar viendo que aquí, voy a hacerlo un poquito más grande. Vale, aquí tenemos esta voz que yo he escrito antes, le añado la alteración accidental que necesito, y como estáis viendo, aquí en este caso necesitamos una segunda voz. Es muy sencillo, es simplemente seleccionamos el compás o las notas que queremos convertir en segunda voz, y aquí tenéis las diferentes voces. Pues pinchamos sobre el 2 y ya nos lo ha cambiado de color, y ya podríamos introducir, selecciono, le doy a la F, cambio de selección, ¿lo veis? Me vengo aquí o le doy al 4 y me convierte en las corcheas, pulso el La, repito dándole a la R, bajo, me vengo aquí, le doy a la A para el La, otra vez nuevamente estoy aquí, le doy otra vez al 4 para convertir los silencios en corcheas, le doy nuevamente a la F para el Fa, le doy a la A, y ya a continuación tan solo me falta escribir aquí un Sol. Vale, ya lo tengo, ya tengo toda esa segunda voz. Vuelvo a introducir la alteración accidental que me faltaba, ¿vale? Aquí en este caso es ese La bemol, y ya lo tengo. Tan solo tendría que hacer, como hemos visto en los anteriores videotutoriales, selecciono eso, le doy a la S, bueno, aquí me ha seleccionado todo, elimino, y ya tengo lo que es la segunda voz. Así de sencillo es crearlas. Lo repito con el siguiente, ¿vale? Para que veáis, y que es verdaderamente simple. Selecciono lo que quiero que se convierta en segunda voz, pincho y ya me genera esos silencios que son del siguiente compás. Para eliminarlo, simplemente selecciono, no se me borra, está aquí en el inspector, lo hago no visible, ¿vale? Si lo quiero, eso cuando está en no visible no aparece, ¿de acuerdo? Lo veis aquí para recordar que está, pero después cuando se imprime no estará, ¿de acuerdo? O cuando se transforma en PDF. Si en cualquier caso no queréis ni siquiera que aparezca, pues simplemente seleccionáis esto y lo convertéis en primera voz. Y ahora sí, las segundas voces sí que le dais a suprimir y se borra completamente, no hace falta el inspector. Y aquí, como estáis viendo, pues ya simplemente lo que vamos haciendo es colocar las notas que necesitamos. Recordar aquí para la octava que era simplemente Command y la flechita de arriba para pasar a la octava, o Control y la flechita de arriba para ir a la octava, y yo ya voy o escribiendo o dándole el nombre de las notas o con el cursor, ¿vale? Si, do, re, mi, do, así de sencillo. Esto lo convertimos en primera voz y ya lo tenemos, eliminamos. Lo mismo ocurrirá con los silencios que quedan de más, que nos recuerdan las segundas voces, simplemente pinchando y dándole a suprimir, pinchándole y dándole a suprimir, lo tenemos, ¿vale? Así de sencillo es crear segundas voces. Las plicas directamente podemos cambiar su dirección. Recordad que ya lo expliqué con el comando con la tecla X. Y os dais cuenta, lo estamos cambiando de dirección. Aunque también debéis de saber que lo puede hacer automáticamente. En este caso, como es una segunda voz, yo selecciono, lo convierto en segunda voz, veis, ya me ha cambiado las plicas de dirección, y ahora mismo solamente tendría que escribir la nota que necesitamos, ¿vale? El La, en este sentido, pues ya tenemos que pulsar el 6, ¿vale? Y ya le doy a 6 y le doy a Sol, y ya me lo ha escrito. Entonces, tenéis que saber que si las plicas no están en la dirección que vosotros deseáis, lo podéis cambiar tan fácil como dándole a la X.
En cuanto a los compases de primera y de segunda, yo selecciono los compases que quiero que sean de primera y de segunda, ¿vale? En este caso el de primera, y me vengo a la paleta gráfica y ya tenemos aquí el que queremos. El compás de primera, como veis, está siempre cerrado, ¿vale? Está ahí cerrado, y el compás de segunda, en este caso, lo veis abierto. Pues seleccionamos y añadimos, aquí tenéis el cerrado, pues añadiríamos el que esté abierto. Y ya está, así de sencillo es. En cuanto a las repeticiones, como aquí es el caso, es también hiper sencillo, y desde la paleta gráfica seleccionas donde quieras que vaya, y aquí normalmente nos vamos a repeticiones y tenéis todos los posibles saltos. En este caso necesitamos la doble barra de repetición y ya lo tendríamos, ¿vale? Si nosotros queremos eliminar, pues simplemente es seleccionando. Aquí tengo una doble barra final. Si yo quiero eliminarlo, la selecciono y le doy a suprimir. Así de sencillo es crear esas barras. En cuanto a nuestro texto de tiempo, ¿vale? Aquí en la partitura tenemos que introducir un lento. Podemos hacerlo de varias formas, que eso es lo bueno de esta clase de programas, que podemos llegar al mismo resultado por varios. El primero es muy sencillo y es directamente desde nuestra paleta gráfica, pues tenemos aquí el texto de tiempo. En este caso teníamos el lento, pues pulsamos directamente. Si no lo tuviéramos, si no apareciera aquí el texto, directamente podéis pinchar uno y modificarlo, ¿vale? O después crearlo de otra forma que os voy a decir. Lo que sí que es importante es que cuando queráis hacer que se reproduzca a una velocidad en concreto, seleccionáis el tempo y lo añadís, ¿vale? De esa forma nos vamos a forzar a que cuando tengamos que reproducir, si queremos hacer esta copia precisamente, esta transcripción para crear el acompañamiento de piano, pues nos aseguramos que vaya a la velocidad, ¿vale? Le hacemos doble clic, como habéis visto lo hemos insertado en nuestra paleta gráfica en tempo, doble clic y ya modificamos. Voy a ponerlo muy lento a 54 y ahora mismo ya lo tendríamos. Estos mismos textos los podemos hacer de otra forma, ¿vale? Y esa forma es insertándolos. ¿De qué forma? Añadiendo texto, y aquí en texto del pentagrama, y al hacerlo, si os dais cuenta, se nos coloca aquí encima lo que queramos escribir. Lo podemos colocar en negrita si queremos, ponemos lento, ¿vale? Y podemos incluso convertirlo en cursiva. Eso lo seleccionamos y directamente en cursiva. ¿Os dais cuenta? Podemos siempre con los textos hacerlo de varias formas. Os recuerdo muy rápidamente cómo cambiar el texto de los instrumentos, ¿vale? Para que sea igual que aquí, y es recordar que era tan fácil como pinchar, se abre el diálogo y en propiedades de la parte, aquí teníamos, nosotros queríamos que estuviese marcado como alto sax, pues simplemente alto sax. Y aquí en este caso, en el nombre corto no colocamos ninguno, para no tener esos problemas de espacio que habíamos hecho anteriormente. Y ya lo tendríamos. Y ya para terminar, algo bien evidente, que es guardar, que pasa como en cantidad de programas, que para guardarlo es en Mac Command S, ¿vale? O directamente nos venimos aquí, Control S en PC, o nos venimos a Archivo, ¿vale? Y le damos a guardar. ¿Lo veis? Aquí tenemos el atajo. Si lo queremos guardar con otro nombre, ya sabéis que es Save As, guardarlo. Una peculiaridad aquí de MuseScore es que veréis que no todo está traducido, ¿vale? Pero bueno, esto es lo de menos, eso lo controláis vosotros sin ningún problema.
Y podemos también, a la hora de guardarlo, yo os recomiendo que tengáis un tic, que introduzcáis un tic en vuestra forma de trabajo, que siempre vayáis directamente escribiendo y salvando, ¿vale? Ahora mismo normalmente los programas crean copias de seguridad, pero yo antiguamente cuando trabajaba con la versión 1, pues si yo me quedaba sin batería en el ordenador y no había guardado, perdía la información y bueno, es bastante tedioso. Ya sabéis, cuando vosotros habéis elaborado esta partitura y habéis tardado 5 o 10 minutos, pues tener que volverlo a realizar, pues la verdad es que es un poco rollo. Entonces, introducir ese tic. Yo a base de tener que rehacer y equivocarme, he introducido, como he dicho, ese tic de Command S, Control S para guardar. También que sepáis que ya los trabajos que hayamos terminado los podemos guardar en diferentes formatos. Para ello es exportar. Pinchamos en Export, ¿vale? Podemos aquí guardar toda la partitura, la resolución que queramos y, claro, dependiendo del archivo que queremos. En este caso es PDF. Si lo que queremos guardar es con imagen, nos da en PNG. Podemos guardar el audio en MP3 o también en Wave o en FLAC o GG también. O podemos también directamente coger y guardar todos los datos en MIDI para podernoslos llevar a otro programa. Y si no, pues también aquí en Music XML, que esto es un estándar, ¿vale? El formato de los archivos que guarda MuseScore es MSCX, ¿vale? Nosotros, si lo queremos exportar en PDF, tan fácil como PDF y exportar. Y ya lo tendríamos. Se nos abre un diálogo de dónde queremos guardarlo, ¿vale? Y ya lo añadiríamos, guardar. Si os ha gustado el vídeo tutorial, no olvidéis darle a like y a la campanita para cuando vuelva a crear cualquier otro vídeo tutorial y estar al corriente de todos. Este ha sido el último vídeo tutorial largo que voy a hacer, ¿vale? Ya ahora, a partir de todas este cuarto vídeo tutorial que tenemos, ya sabéis escribir perfectamente podéis transcribir cualquier cosa. Ahora ya los videotutoriales que vaya realizando son de aspectos muy concretos y de vídeos muy cortitos para que vayamos a tiro hecho sobre cualquier problemática que podamos encontrar de qué hacer depende de qué cosas. Hasta el próximo videotutorial, chao.